pequeño problema con el mouse. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de estas fórmulas. ¿Sí? Se me oye, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias, mil disculpas de nuevo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cálculo con estas fórmulas que les había mostrado con logaritmos y demás, para que ustedes vean que funciona el logaritmo decimal y el logaritmo imperial, ¿no? Entonces dice, una ciudad registró una población de 111.000 habitantes en un censo del año 2010 y 171.000 habitantes en un censo del año 2020. Estimar la población a medio año, al 1 de julio del quinto año intercensal y al noveno año postcensal mediante incremento aritmético y geométrico, y suponiendo que la fecha de censos es 1 de abril de los años respectivos. Entonces, hemos hecho dos columnas, una del método aritmético y otra del método geométrico, ¿ya? Entonces, aplicamos las fórmulas que hemos visto. La ciudad tiene 111.000 en el año 2010 y 170.000 en el 2020, o sea, en 10 años, ¿no? Entonces tenemos inicialmente Y1 111.000, Y2 171.000. Y nos piden al 1 de julio del quinto año intercensal, pero la fecha de los censos es 1 de abril. Entonces, si es 5 años, tendríamos entre abril y el año, fin de año, de ese año, sería 0.25, ¿no? O sea, un cuarto, 3 meses, ¿verdad? De abril a mayo, junio, julio. ¿Sí? Abril y julio, porque los censos son en abril y nos piden al 1 de julio, ¿verdad? Entonces, 1 de abril a mayo, junio, julio son 3 meses. 3 entre 12 es un cuarto, 0.25. ¿No? Entonces, el tiempo intercensal sería 5.25, ¿no? Y entonces aplicamos la fórmula Y sub A igual Y1 más este K, que era Y2 menos Y1 sobre T2 menos T1, por el delta T, que sería este 5.25. ¿no? Entonces sería 111.000, reemplazando valores, 171.000 menos 111.000 entre 10, que son los 10 años, entre el 10 y 20, y sería por 5.25 y eso va 142.500. Y el intercensal vamos a hacer primero con logaritmos decimales. Logaritmo decimal de 111.000 es 50453 y de 171.000 5.233. Aquí está la explicación, ¿no? Abril a julio 3 sobre 12 sobre 25, ¿no? La diferencia de abril a julio, que son los años que nos están pidiendo, y los censos son en abril. Ok, entonces aplicamos la formulita otra vez, logaritmo Y1 más logaritmo Y2 menos Y1 sobre T2 menos T1, T sub A menos T1. Entonces aplicamos los valores 50453 Y1 sobre esta ecuación, que será 5233 menos 50453 dividido entre 10 por los 520, o sea, 10 serían T2 menos T1, ¿no? Y 520. Entonces, el resultado de esta operación es log de Y sub A igual 5,1438. Entonces, si queremos saber Y sub A, y es logaritmo decimal, tenemos que elevar Y sub A, sería 10 a este valor, ¿no? Entonces, eso nos da aquí 142.000 en el caso del aritmético, y en el geométrico nos da 139.252. Un poco más o menos parecido. Luego vamos a analizar los resultados. Luego, el postcensal, usando lo mismo, pero ya usamos Y sub B, o sea, usamos el 171.000, sería 171.000 más otra vez 171.000 más 110.000 sobre 10, que es este K, por 9.25, porque es el postcensal, es el noveno año, ¿no? Es el noveno. Ok. Entonces, con este valor nos da, con estas ecuaciones nos da 226.500.
Y el geométrico postcensal sería el logaritmo de y2, o sea 5,233 más esta ecuación otra vez. Logaritmo y2 menos y1 sobre t2 entre 1, 5,233 menos 5,0453 dividido entre 10, que son los 10 años de intercensal, pero del tiempo de los censos, por 925, y nos da 255. Entonces, si analizamos lo que está en un recuadro, fíjense que en el intercensal el geométrico nos da menor que el postcensal, que el aritmético. O sea, el geométrico nos da menor que el aritmético. Y aquí en el postcensal nos da mayor el geométrico, 255.000 frente a 226.000. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien me puede decir por qué me da, aquí me da menor el geométrico y aquí me da mayor el geométrico? ¿Alguien tiene alguna idea? Por el tipo de curva, ingeniero. En la aritmética la pendiente es constante, pero en la logarítmica es cambiante la pendiente, va creciendo. Es una curva ascendente, ¿no ve? Sí. Exactamente, esa es la situación, esa es la realidad, ¿no? Entonces en la curva, obviamente la pendiente es mayor, ¿no es cierto? Entonces si es postcensal es después. Entonces agarramos la curva más arriba. En cambio al medio posiblemente está más, es una recta, como dice bien el compañero, y es constante, ¿no? ¿Ya? Entonces normalmente nosotros lo que queremos es el postcensal, o sea, la futura. Y generalmente el geométrico nos da un poco mayor que el aritmético por la razón, ¿no?, que acaba de mencionar el compañero, que es una recta la ecuación del aritmético. En cambio el geométrico es una curva logarítmica ascendente, ¿no? Ahora, hemos hecho aquí el mismo ejercicio, solo que hemos hecho con logaritmo neperiano, ¿sí? Entonces, calculando los logaritmos neperianos, tenemos que el neperiano de y1 sería 11,673, o sea, el neperiano de 111.000, y el neperiano de 171.000, 12,049. Entonces aplicamos igual la misma ecuación, pero en vez de usar los decimales, el logaritmo decimal, usamos el neperiano y obtenemos 139.274 para el intercensal, y antes teníamos 139.200. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Eso quizás, si tomamos todos los decimales, entonces podríamos tener exactamente el valor. Y en la segunda parte teníamos 255.021 y aquí tenemos 255.035. Igual hay una pequeña diferencia por la misma razón, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de que siempre el postcensal, el geométrico, siempre es mayor que el intercensal, ¿no? Ok. Pues este ejemplo les he puesto para que ustedes vean cómo manejamos las ecuaciones estas que hemos visto con el método teórico, digamos, de estas ecuaciones con las derivadas integrales de los valores de la población, ¿no? ¿Ok? Y entonces, obviamente el método del reglamento es mucho más sencillo, ¿no? Tomamos una población inicial y la proyectamos para la población final con el índice de crecimiento del INE, ¿no? ¿Sí? Okay. No sé si tienen alguna consulta o pregunta. Creo que, a ver si alcanzamos a ver. Dame un segundito. Podemos ver. Entonces vamos a avanzar un poquito más la parte de población, de dotaciones. Hemos visto la parte de poblaciones,
Ahora veremos la parte de dotaciones. Mañana ya vamos a hacer un ejemplo de las dotaciones. Entonces, ¿qué es la dotación? O sea, ¿a qué se refiere cuando decimos dotación? Vamos a ver dotaciones. Entonces, la dotación teóricamente es el consumo anual total previsto de una ciudad-población dividido por la población abastecida y por el número de días del año. O sea, se expresa en litros por habitante por día. La dotación es litros por habitante día. O sea, cuánto consume un habitante en litros de agua por día. Ahora, ¿de qué depende la dotación? Hay muchos factores que afectan esta dotación. Como les decía, la población y la dotación son los dos valores más importantes del sistema de agua que definen su tamaño. Entonces, obviamente el primer elemento que más afecta a la dotación es el clima, ¿no? El clima influye obviamente en el consumo de agua. En verano el consumo es mayor que en invierno, y en zonas cálidas el consumo es mayor, ¿no? Entonces tenemos una curva parecida a esta, donde otoño e invierno es menor y primavera, verano, un promedio de la dotación. Ahora, podría ser que en invierno pueda subir ligeramente por un fenómeno, sobre todo en nuestro medio, el clima no es tan extremo, ¿no? En otras latitudes, en Europa, en Estados Unidos, en el sector en el norte, los climas son extremos, es decir, en verano hace calor y en invierno hace mucho frío, cae nieve, son temperaturas de menos 15, 20 grados bajo cero. Eso tenemos solamente aquí en algunas poblaciones, ¿no? En Salar de Uyuni, en algunos sectores de Paraguay. Pero resulta que en invierno a veces sube un poco porque hay muchas casas, muchos edificios que tienen la calefacción con agua caliente. Es decir, se colocan unos radiadores, ¿no? Una especie de paneles donde circula agua caliente y eso calienta el ambiente, ¿no? Entonces, a veces el consumo puede subir un poco en la dotación en invierno, pero lo normal, digamos, es que en otoño e invierno sea menor y en primavera y verano por el clima sea menor, ¿ya? Pero como les digo, podría variar un poco, viendo si mucha gente utiliza en invierno para mejorar la temperatura ambiente de las habitaciones, utiliza agua caliente en radiador. Otro factor que influye es el estándar o nivel de vida, ¿no? O sea, el agua se consume mayor cuando mayor nivel socioeconómico se tiene, ¿no? O sea, si uno tiene una casa con jardín, tiene un auto, dos autos, tiene áreas grandes de cocinas, baños, entonces ya el uso es mayor, ¿no? En cambio, el nivel socioeconómico menor implica menor dotación de agua. Luego, alcantarillado. Si existe alcantarillado, aumenta el consumo de agua, ¿no? Porque nosotros abrimos el grifo aquí, todo el agua que usamos en el baño, en la cocina, en lavando platos o en la ducha, se va al alcantarillado. Entonces, muy sencillo, cuando no hay alcantarillado hay que disponer el agua residual en el propio terreno, con cámaras sépticas, pozos de absorción, etc. Entonces ya el consumo es menor, ¿no? La actividad de la población también es importante. La actividad industrial aumenta el consumo de agua. Costo del agua. El agua también tiene un costo. Y obviamente cuando tiene un costo el consumo es menor, ¿no? Porque si uno tiene una fuga inmediatamente vaya a arreglar para no pagar ese exceso. Luego, disponibilidad de abastecimientos privados. Si hay pozos privados, el consumo disminuye. Hay muchas viviendas que tienen un pocito privado, ¿no? Algunas industrias también tienen pozo privado, entonces el consumo, la dotación del sistema de agua, entonces baja, ¿no? Calidad del agua. Si el agua es buena, obviamente la calidad hace que el consumidor consuma más agua, ¿no? La presión de servicio también. Si la presión es
alrededor de 20 metros es ideal. Si mayores presiones provocan mayores pérdidas. En general, la presión de 20 metros es la que nos garantizan las empresas grandes, por ejemplo en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde hay empresas grandes de agua. Entonces la presión en la red nos garantizan 20 metros de columna, ¿no? Excepto en alguna zona que quizás hay baja presión. Pero nosotros generalmente aquí en La Paz, por ejemplo, calculamos, cuando hacemos los cálculos sanitarios de edificios, asumimos que, que tenemos 20 metros en el medidor de agua, ¿no? Antes del medidor, 20 metros de columna de agua es la presión normal. Y finalmente la administración del servicio. Entonces, si el servicio está bien administrado, el consumo será mayor. O sea, si llega la factura a tiempo. Y también un factor que califica si la administración eso no es buena es la pérdida en la red, ¿no? En la red se puede perder 5 a 10%, incluso hasta 20%, ¿no? Desde que el agua sale de la planta hasta que se entrega al usuario, ¿no? Entonces, pérdidas de más del 50%, entonces se deben al mal estado de las tuberías, o la mala lectura de consumos, o excesivas conexiones clandestinas. Entonces, la administración del servicio se considera que es buena cuando hay bajas pérdidas por estos motivos, ¿no? Consumos, mala lectura de los consumos en los medidores o muchas conexiones clandestinas, ¿no? Y entonces la administración del servicio también influye en la dotación de agua. Ahora, ¿cómo se calcula la dotación? La dotación de agua generalmente viene dada en normas nacionales, internacionales o en la bibliografía del tema. El valor se le asigna en función al tipo de actividad o al uso que se tiene del agua. Entonces, por ejemplo, para uso doméstico está entre 100 y 200, es lo normal. Puede ser menor también, ¿no? Pero ya por eso ahí depende mucho del nivel socioeconómico de las personas. El uso doméstico, entonces, 100 a 200, un promedio de 140. El uso industrial equivalente sería 170 litros habitante. El uso público, por ejemplo, el uso en la universidad. Nosotros no dormimos en la universidad, nosotros asistimos, bueno, cuando era presencial no asistíamos, entonces se calcula 50 litros habitante día por el uso de baños o cafeterías, etc., ¿no? Y las pérdidas de 10 a 20 litros habitante. Entonces, para calcular el consumo doméstico, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los consumos normales, ¿no? O sea, baño de tina, una tina corriente, no un jacuzzi, ¿no? Una tina corriente tiene 95 litros por cada baño. El baño de ducha normal es 19 litros por minuto, porque ahora también existen duchas de consumo bajo o de bajo consumo, que tienen la mitad, o sea, entre 8 y 10 litros por minuto. La descarga de inodoro igual, el tradicional es de 20 a 23, pero hay también inodoros de bajo consumo, que incluso tienen dos botoncitos para el 1 y para el 2, y entonces estos inodoros normalmente tienen la mitad, o sea, entre 10 y 12 litros por descarga. Aquí está el bajo consumo de 15 a 18, pero puede ser hasta 10, ¿no? El riego de jardines con manguera de 5 octavos, 26 litros por minuto. Y el lavado de automóvil, más o menos para un automóvil se necesitan 300 litros. Ahora, hay un uso que se llama de necesidades biológicas, lavado de ropa, preparación de alimentos, etcétera, que más o menos está alrededor de 70-75. Hay otros autores que dan valores menores, 50, 60, ¿no? Depende mucho, depende del nivel socioeconómico, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, en el alto tenemos consumos altos en fines de semana y bajos en días laborables de semana. ¿Por qué? Porque mucha gente trabaja en La Paz, en la ciudad de La Paz, entonces se traslada de su vivienda del Alto a La Paz, entonces no solamente va a dormir, ¿no? Entonces el consumo de agua es un poco menor, ¿no? En cambio, en fines de semana el consumo es mayor en el Alto porque generalmente la gente que trabaja en La Paz ya está en su domicilio y bueno, usa para la cocina, para el baño, etc. Ahora, más o menos aquí hay un ejemplo para
una familia de 5 personas que tiene más o menos un buen nivel socioeconómico. Necesidades fisiológicas son 5 personas, 75, usamos 75 por 5, teníamos 375 litros por día. La ducha, 3 minutos, digamos, por 5 habitantes por 19, 285 litros por día. Estoy poniendo un promedio de 3 minutos, ¿no? Por día. O sea, suponiendo que son los 5 habitantes que se duchan todos los días. Como eso no, a veces no siempre es así, entonces se ha puesto un nivel bajo de tiempo. Luego baño de tina 1 por semana, digamos 95 por 5, entre 7, porque es por día, 68. 5 descargas adicionales de inodoro, 23 por 5, 130. Digamos ahí porque hay un invitado, está enfermo. Riego de jardines, digamos, tienen jardín 20 minutos por 26, 520. Vean, es bastante alto el consumo de riego por jardines, ¿no? Entonces, por eso cuando hay un jardín grande, pues hay un consumo alto de agua. Y el lavado de automóvil, digamos, un día por semana. Por mes serían 4 semanas. Por 300 entre 30 días serían 40. Total 1403. Dividimos entre 5. Y la dotación sería, en este caso, de 280. Pongamos que no haya riego de jardín ni lavado de automóvil, entonces esto baja mucho, ¿no? O no hay tina, digamos, solo hay ducha, entonces tampoco habría ese consumo. Entonces, eso simplemente es para un ejemplo, para una familia con un cierto nivel, ¿no? Pero como les digo, si no hay jardín, si no hay lavado, pues vamos bajando en la dotación, que normalmente es entre 100 y 200. Este es un nivel alto con automóvil, jardín, etc. Y más o menos la distribución del agua en el consumo doméstico es en la cocina el 20%, en la descarga de atrás sanitario el 25%, hacia personal 35% y lavandería 20%, lo que suma 5%. Y obviamente esto varía con el tamaño de la vivienda y el número de personas. Y el reglamento nos da una tablita que ustedes seguramente la van a ver para ese proyecto, donde tenemos la dotación en función de la cantidad de habitantes y en función de la zona, ¿no? Altiplano, valles y llanos. Y digamos, este 500, en sus valores, de 500 a 2000, estos, de 2001 a 5000, de 5001 a 20.000, 20.001 a 100.000 y más de 100.000 son estos valores, ¿no? Obviamente en los llanos, que es más calientes, mayor el consumo, en valles un poco menor y en altiplano. Y finalmente, esta sería la dotación inicial. Igual que la población futura, hay que proyectar la población o la dotación futura. Entonces utiliza esta forma: D sub 0 D sub F, dotación futura en litro habitante día, igual D sub 0 inicial por 1 más D sobre 100, donde D es la variación anual de dotación, que normalmente es de 0,5 a 2. Entonces, generalmente se usan valores bajos, no 0,5. ¿Ya? Entonces, T siempre es el número de años. Se parece a la fórmula del crecimiento geométrico, ¿no? ¿Okay? Entonces, finalmente los consumos, tenemos ya la dotación futura y la población futura. Ahora tenemos que calcular los caudales de diseño para el sistema de agua. Entonces hay digamos 4 tipos de consumo. El consumo promedio diario, que se define como el consumo promedio en un día observado durante un año. ¿Ya? O sea, el consumo promedio o caudal medio diario es el consumo promedio en un día observado en el periodo de un año. O sea, se calcula con medio igual población por dotación entre 86.400, porque la dotación está en litros por habitante día, entonces un día son 86.400 segundos, y por eso dividimos entre ese valor para obtener el caudal en litros por segundo. Normalmente vamos a trabajar en el caudal en litros por segundo, ¿ya? De la población de la dotación. Ese es el consumo medio. El consumo máximo diario
es el consumo máximo en un día observado en el periodo de un año, o sea, representa el día de mayor consumo. En algunos textos le llaman el día de máximo consumo, el día de máximo consumo. O sea, si tenemos esta variación del consumo, el promedio sería este, ¿no? El promedio de todo durante un año. Y el máximo día sería este puntito, que sería el máximo en un año, ¿no? El día de mayor consumo en un año. Entonces, este consumo diario, máximo día, se calcula con la ecuación Q máximo día igual K1 por Q medio, donde K1 vale de 1, 2 a 1, 5. Entonces, la diferencia entre Q promedio y Q máximo día sería K1. O sea, si pasamos el Q medio aquí abajo, sería la relación. Inge, Sí, adelante. no, perdón que le interrumpa, Inge. Ya tenemos otras clases, Inge, ya son las 6. Ya, entonces, mañana volvemos a repasar esto y hacemos un ejemplito, ¿ya? Mil disculpas porque he tenido un problema aquí con el mouse y ya después lo vamos a arreglar. Ya, entonces mañana continuamos a partir de estos caudales, volvemos a ver y hacemos un par de ejemplos, ¿ya? Gracias, compañeros. Entonces dejamos de compartir el documentito y nos veríamos mañana. Ya igual les voy a poner el link en el Classroom y también en el WhatsApp. ¿Ok? Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Chao, chicos.